El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte allí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar la vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende tu mano. Él extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con estas lecturas que son muy interesantes. Primeramente, pues tenemos esta primera lectura que nos enseña precisamente lo que dice San Pablo a los corintios. Y bueno, pues la ciudad de Corinto pues era una ciudad de pecado. Podríamos decir como hoy se le llama a Las Vegas, aquí muy cercano, a la ciudad del pecado. ¿Por qué? Porque precisamente pues había todo ese desenfreno, sobre todo pues la fornicación. De hecho viene porque la ciudad de Corinto, una ciudad romana, y como todas las ciudades romanas, pues tenía sus acueductos y también tenía sus pórticos, que eran pues precisamente algunos arcos, y bueno, que se le llama los fornix. Entonces pues de ahí, porque pues las muchachas de mala vida pues estaban siempre ahí cercanas a los arcos, a los fornix, entonces por eso de ahí viene el nombre de fornicar. Y es donde nosotros podemos ver pues el día de hoy cómo pues esta ciudad también pues llena de pecado, encuentra a este hombre que vive precisamente pues en un incesto. ¿Por qué? Porque dice: todavía ustedes presumen cuanto más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad por parte. Yo, ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, pronuncio mi sentencia, como si hubiera estado presente contra el que había hecho esto. Y bueno, pues ¿qué es? Pues que el hijo se acuesta con la mamá. Y es ahí donde pues dice algo que puede sonar extraño, porque dice, después dice: reúnanse pues ustedes y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder, entreguen ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Pues obviamente está hablando de que esta persona pues es de la comunidad cristiana. Entonces, expulsar, arrojar a Satanás, ¿qué es lo que está diciendo? Expúlsenlo de la comunidad cristiana. En otras palabras, pues en este sentido, pues el cuerpo de Cristo es la iglesia, y pues el cuerpo del mundo, también como lo ve un poco San Pablo, es el cuerpo del demonio. Por eso dice: entreguen su cuerpo a Satanás para que su alma se salve. Y pues hace algún tiempo, con estas monjas de Belorado, que pues fueron excomulgadas y todo, pues ¿qué es lo que pasa? Y por ahí salieron muchos que decían: es que la excomunión no es pues así como que ya no te quiero conocer, sino es un remedio
¿Para qué? Para que viendo la gravedad de tu pecado puedas pedir perdón. Entonces también se busca la conversión. Por eso San Pablo dice, entreguen su cuerpo al demonio para que su alma se salve, para que pueda entrar en una penitencia. Y es ahí lo que muchas veces podemos ver en el Evangelio. Nos sentimos muy puritanos y queremos conservar la ley por la ley. ¿Y qué es lo que también dice San Pablo? No en el pasaje del día de hoy, pero ¿qué es lo que va a decir San Pablo? Que la ley mata. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. Pero la misericordia es la que salva. Y la misericordia no quiere decir que debemos de aceptar el pecado del otro. ¿Por qué? Porque hoy lamentablemente esa falsa misericordia es, no, pues cada quien haga lo que quiera, al cabo Diosito es bien bueno y nos va a salvar. No, no se trata de eso. La misericordia se trata de que Dios pone su corazón en la miseria humana. Y por eso podemos ver que una persona, sobre todo en tiempos de Jesús, y hoy es difícil que, por ejemplo, las personas discapacitadas tengan un trabajo digno, pues en tiempo de Jesús pues era casi sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque lo único que podían hacer era ser limosneros. Y entonces es ahí donde Jesús le da esa retribución por el sufrimiento que ha vivido. Ciertamente, pues también, ¿por qué? Porque es un judío devoto. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, es que yo le he pedido a Dios tanto esto y no me lo ha cumplido, porque no estamos en sintonía de Dios. Por eso dice en el capítulo 55, versículo 8 del libro del profeta Isaías, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. ¿Por qué? Porque pues a veces podemos decir, ay Padre, es que yo he sufrido mucho y Dios no me ayuda. Bueno, ¿y qué es lo que le estás pidiendo? ¿Es algo bueno para ti o algo bueno para tu salvación? ¿Por qué? Porque pues podríamos decir que muchas veces algo bueno para nosotros no precisamente quiere llevarnos a la salvación. ¿Y por qué? Porque hemos cambiado el sentido de lo bueno. ¿Por qué? Porque podemos decir ahorita en este calorcito, ay no, sería muy bueno que en lugar de misa estuviéramos ahí en la alberquita con nuestra bebida alcohólica o no alcohólica favorita, ahí abajo de una palapita. Pues qué rico, ¿verdad? Es bueno, pero ¿es algo que me va a llevar a mi salvación? No precisamente. No digo que si lo hacemos no nos vayamos a ir al infierno, no, porque tampoco es malo, pero hay que darle cada cosa su tiempo. Y si estamos con Dios, pues vamos a estar con Dios. Ya habrá momentos para poder ir a la alberquita o a la playita para estar a gusto, pero entre una cosa y la otra cosa es lo que tenemos que buscar, qué es más bueno o qué es mejor. ¿Y qué es mejor? Pues estar con Dios, a pesar de que estemos sufriendo un poquito, que bueno, gracias a Dios está un poquito menos que ayer. Y ya, Dios mediante, mañana y ya toda la semana va a estar más fresquecito. Bueno, pero también en estos momentos de calor, pues podemos ofrecerle al Señor. Y sí, ciertamente ustedes dicen, ay Padre, es que usted tiene usted no tiene el calor de nosotros. No, pues tengo más. ¿Por qué? Porque aparte de la ropa tengo el alba y tengo la casulla. Y sí, el día de ayer, pues en las misas, pues creo que terminé empapado como muchísimas veces. Pero, pues bueno, es ese pequeño sacrificio que le puedo ofrecer a Dios. ¿Por qué? Por la salvación. Y es ahí donde la salvación de qué? Bueno, primeramente, como dice San Juan Bosco, quiero que me ayudes a salvar muchas almas, pero empieza por la tuya. Entonces, Señor, te ofrezco esto por mi propia salvación y por la salvación de tu iglesia, de tu pueblo, de los pecadores. Y es ahí donde este acto se convierte en un acto de misericordia, como los que Jesús hace. ¿Por qué? Porque voy a pedir por la conversión, no voy a pedir para que, ay no, pues es que mira aquel que está pecando, que siga pecando, pero que le vaya re bien. No,
Voy a pedir para que aquel que está pecando se convierta, cambie de vida. Y es algo que los judíos no pueden entender, sobre todo los fariseos y los escribas, que son muy apegados a la ley, que son ritualistas, en donde es que Jesús no se lavó las manos, es que Jesús, más bien los discípulos de Jesús están arrancando espigas y se las están comiendo, es que Jesús está comiendo y los discípulos de los fariseos y los de Juan sí ayunamos, y están buscando lo malo, pero no ven lo bueno. Y es ahí donde, pues también en justicia, tenemos que ver lo bueno y lo malo. Y pues hablando con alguien, pues con cierta vida de pecado, pero es muy bueno con su familia, hace muchas obras buenas, sí, Dios va a tener en cuenta eso, pero también le va a tener en cuenta la vida de pecado. Por eso tenemos que buscar la conversión. ¿Por qué? Porque sí, van a pesar mucho las obras buenas, pero Dios no va a hacer, como decimos nosotros, de la vista gorda con nuestros pecados, no. ¿Por qué? Porque el pecado es una ofensa directamente a Él. Y es ahí donde Jesús en muchos momentos, en este momento solamente voltea a ver, pero en otros momentos dice hasta la palabra de Dios, los mira con tristeza y con ira. ¿Por qué? Porque no entienden, no quieren entender que Dios quiere misericordia y no sacrificios. Y eso lo dice el mismo Señor, lo dice el Salmo. Y es ahí donde, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? El bien. Por eso la pregunta del Señor, ¿qué es lo que se tiene que hacer en sábado? ¿Salvar la vida de un hombre o dejarlo morir? Y obviamente, pues siempre está por encima el salvar la vida. Y más que salvar la vida, salvar el alma. Por eso, como se ha expresado muchísimas veces, pues ese canon 1755, ley suprema en la Iglesia, la salvación de las almas. Por eso el Señor quiere que vivamos una conversión. Por eso el Señor quiere que seamos misericordiosos para poder salvar el alma. Sí, ciertamente en momentos tenemos que actuar como San Pablo. Aléjate de aquel que está haciendo el mal, pero no nada más te alejes, reza por él. A veces cuando escuchamos de que es que fulanito hace esto, es que sutanito, y lo decimos, no, es que ya no tiene casi conversión, ya no tiene perdón de Dios. ¿Y tú qué sabes? Por eso Dios nos da hasta el último segundo de nuestra vida para poder vivir esa conversión, para poder pedirle perdón. Y es ahí donde nosotros tenemos que luchar. ¿Para qué? Para que podamos dar pues ese testimonio del amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, viviendo siempre en oración por la conversión de los pecadores. ¿Por qué? Porque como dice el Señor en su segunda carta, San Pablo en su segunda carta a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Por eso luchemos también nosotros, cada uno, para que aquellos que conocemos, que a veces hacen el mal, puedan conocer la verdad y puedan salvarse. ¿Por qué? Porque como decía San Maximiliano María Kolbe, la gloria de Dios significa salvar almas, ganar almas para Dios. Por eso, busquemos siempre ganar muchas almas con nuestra oración, con nuestros sacrificios. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos con nuestra celebración y hacemos nuestra oración del Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida,
Con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre, Amén. nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.